que me lo repites. Ah, bueno, te amo. Bueno, yo necesito, no sé cuántos hay aquí que son pareja, esposos. ¿Cuántos? ¿Tenemos aquí varios? ¿Sí? Díganse, yo necesito que mi esposo me lo diga. No sé por qué, pero yo lo necesito de vez en cuando, ¿verdad? No todo, a lo mejor no todos los días, no quiero que todos los días me diga, mi reina, te amo, eres hermosa, pero así como cada semana o cada 3 días, ¿verdad? Que me diga que me ama, que me veo bien, que tengo algo, ¿verdad? Que le gusta. Porque yo le digo a mi esposo, estás guapísimo. De veras, eres un muñeco para mí, ¿verdad? Para mí. Nada más para mí. Nada más para mí. Bien. El día de hoy se me encomendó dar la palabra que el Señor tenga para nosotros. Esta tarde vamos a hablar de un tema que estoy casi al 100% segura, casi, que todos ya se lo saben. Ya lo han oído, lo han leído. Desde los niños que son cristianos desde pequeños, ya esto se lo saben, hasta me lo recitan y de memoria se lo saben. Este capítulo 17 del libro primero de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Muchos, y si no estoy casi segura, a ver, levante la mano. ¿Alguien ha oído hablar de David y Goliat? Diga el que no. Todos, ¿verdad que sí? Todos han oído hablar de David y Goliat. Y yo creo que casi todos ya leyeron el capítulo 17 del libro primero de Samuel. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver lo mismo otra vez, aunque ya se lo saben de memoria, lo vamos a volver a estudiar un poquito. ¿Ok? Pero lo vamos a ver, espero que ustedes lo vean igual que yo, de otra manera diferente de como siempre lo habíamos visto. Vamos a leer algunas partes porque está largo. Aquí en mi Biblia son 2 páginas y media, casi 3. Entonces está largo, pero vamos a leer algunos pedacitos, ¿verdad? Y como preámbulo les puedo decir, dice aquí que en los tiempos de David, que estamos hablando más o menos aproximadamente, ¿cuánto tiempo será ya? Más o menos 900 años antes de Cristo, quizás hasta 1000 años antes de Cristo. Estamos hablando que esto pasó hace 3000 años. Es importante que leamos. Estábamos platicando que la universidad, de la cual me honro en ser directora del campus McAllen, nuestra universidad se está siendo transformada para tener las clases vía Zoom o vía una clase que se da por línea. De tal manera que tú no puedes hablar con el maestro porque es una clase ya especificada que se va a mandar a todo el mundo. Pero en los lugares donde se quiera quedarse a darse presencial, que es preciosa la clase presencial, se va a quedar. Y entonces aquí teníamos muchos alumnos y poco a poco muchos alumnos ya hicieron su licenciatura, otros doctorado y cuánto. Y ahora no hemos tenido alumnos nuevos que vengan a aprender. Nosotros recibimos gente de cualquier religión, si tienen o no tengan. Lo que queremos es que conozcan la Escritura. Y es un estudio muy agradable y muy hermoso, porque la Escritura habla del que tenga hambre y sed de justicia. Para poder conocer a Dios, primero tenemos que conocer la Escritura, tenemos que leerla. Lo más hermoso que puede existir. Yo hice una carrera universitaria hace muchos años, licenciada en Ciencias de la Comunicación, y me gustó mucho mi carrera. En aquel tiempo la ejercí, trabajé sobre eso, pero después hice otra carrera en estudios bíblicos, en cosas de la Biblia, una licenciatura también, pero ya la hice acá en Estados Unidos, y veo cómo la segunda carrera fue la que me abrió mis ojos espirituales para que pudiera yo entender tantas cosas, para conocer mejor las cosas de Dios. Yo te invito a que tú le pidas a Dios
que te abra el entendimiento. Yo se lo pido todos los días. Le digo, Señor, ábreme el entendimiento. El entendimiento es la mente, para que yo pueda comprender tu palabra y yo la haga mía dentro de mí. La escritura, fíjate, la palabra de Dios, a veces decimos, vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Bueno, la palabra de Dios es Jesucristo, por lo que dice aquí. En el libro de los Hebreos dice que el verbo es la palabra, es esta palabra. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, el verbo es la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, que es Jesucristo, que habitó entre nosotros como hombre. Ahorita sabemos que está a la derecha del Padre y está Él es parte, Él es Dios también. De tal manera que vamos a leerlo, y yo te invito a que en tu casa lo leas con más detenimiento, porque ahorita vamos a leerlo a vuelo de pájaro, así se le llama. O sea, nada más vamos a dar una pinceladita de algunos datos de este capítulo 17, donde el pueblo de Israel está estacionado aquí y nos está hablando que se juntaron varios ejércitos para destruir al pueblo de Israel. Acuérdate que ahora nosotros somos parte de ese pueblo, somos injertados en ellos. Y aquí habla de los filisteos, desde el primer versículo dice, los filisteos. ¿Sí sabías que los filisteos existen hasta el día de hoy? Y son los que le siguen haciendo de cuadritos la vida al pueblo de Israel. Los filisteos existen y siguen con otro color, con otros nombres, pintados de otra manera, pero ahí siguen y son los enemigos del pueblo de Israel, los filisteos. Y desde aquí estamos hablando 1000 años antes de Cristo. Eran los enemigos, y dice aquí desde el primer versículo que se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Y luego dice en el número 2, también Saúl y los hombres, Saúl era el rey en esa época, el rey de Israel. Acuérdense que Saúl fue el primer rey de Israel, el primero fue Saúl. ¿Sí se acuerdan cómo llegó Saúl a ser el primer rey? Todos lo saben. ¿Cómo llegó? Porque el pueblo lo pedía, no tenían rey, pero el mismo la gente le dijo a Dios, mándanos un rey, mándanos. No querían a Dios como rey, querían un rey de carne y hueso. Los manda Saúl, dice el Señor que le cambia su corazón, pero Saúl se fue por otra parte, ya después de lo que estamos hablando aquí en esta parte. Y entonces dice que también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Dice, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, que han sido su mayor problema de ellos, los enemigos. Desde que yo le decía a mi esposo que desde que yo tengo uso de razón, que ya tengo mis añitos, todavía estoy jovencita, ¿verdad? Pero ya tengo mis años. Y desde que yo soy niña, yo siempre oigo que Israel está en guerra. ¿Sí saben eso? ¿Ustedes también han oído? Que fulanito va a ir a Israel, pero no, que se están esperando porque ahorita están en guerra, quién sabe quién. Y luego otra vez, y ahorita siguen y no son unos, son otros, y se les vienen otros, y siempre han estado en guerra. De tal manera que aquí estamos viendo cómo es la guerra que va en contra del pueblo del Señor, y nosotros somos ese pueblo del Señor, y por eso es que se está hablando que estamos en guerra. ¿Cuántos de ustedes han pasado situaciones adversas en este mes último, por ejemplo? Ninguno de aquí. Situaciones adversas que tú dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nunca me había pasado esto? Y ahorita como que hay una revolución. ¿Lo han sentido espiritualmente la mayoría? Eso se percibe en el espíritu, que tú dices, oye, no tengo paz, ¿qué pasa? Noticias tremendas, situaciones adversas, el vecino no sé qué le pasó, y acá también en mi familia, cosas que van pasando. Entonces aquí estamos viendo que había una guerra, estaban en guerra. Y vas caminando un poco acerca en este capítulo 17, y entonces en el versículo 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. El paladín era un tipo grandotote, que dice aquí que era un tipo casi de 3 metros por lo que aquí se habla. Las medidas que aquí pone, era un hombre como de 3 metros, que era un hombre de guerra, un hombre violento. Igual en aquellos años no había cañones, no había escopetas, no había internet, pero había piedras, se peleaban con sus lanzas,
las cosas que ellos hacían, ¿verdad? Y dice que salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, más o menos 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era peso de la cota 5,000 ciclos, que más o menos ahorita son como 57 kilos, que venía cargando de cosas que traía colgando este hombre, imagínate. Y entonces este cuate aquí nos dice lo que traía, y la lanza, que era fuerte, traía una lanza. Él lo que hacía era meter miedo para la gente de Israel. Y entonces dice el 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. O sea, les está metiendo temor. Escójanse a alguien para que venga contra mí y venga y luche conmigo. Y dice la escritura que estaban todos temerosos, tenían mucho miedo, que no sabían qué hacer. Y en eso viene David. Y David viene de su casa, que era el más pequeño de su familia. Y sus hermanos se enojan: ¿por qué te veniste? ¿Qué andas haciendo aquí? Y nadie podía contra aquel filisteo, aquel hombre tan fuerte. Y entonces en el versículo 14 dice: y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David había venido a traerle lonche a sus hermanos, pero regresó y luego volvió a venir, que dijo: este filisteo que está aquí molestando a la gente. Y entonces sigue caminando, y aquí podemos ver que viene David, y luego dice que se levanta en el versículo 20, de mañana, dando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga de Isaí, que era su papá, y que le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y entonces estaban frente al filisteo y estaban ahí tratando de combatir. Y entonces en el versículo 24, si vienes conmigo, dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Fíjate nada más. Y dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. El rey había dado una buena recompensa de $1,000,000 al que venciera a este tipo, pero no había nadie que lo pudiera vencer. Y aquí nosotros vamos caminando un poquito más. En el versículo 28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió, se enojó el hermano. Eso: ¿qué andas haciendo aquí, David? Si tú eres el más pequeño, ¿qué te vas a poner aquí a jugar? ¿A qué te vas a poner a jugar? Y entonces aquí vamos viendo más adelante, y David dice: yo voy a pelear contra este filisteo, yo voy a ir por él. En el versículo 36 dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba a cualquiera. Dice: este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjate nada más, aquí está David, que se va a poner frente a este filisteo. Y entonces añadió David en el 37: el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y entonces le dijo Saúl: ok, dale, pues órale, dale. Y dice en el versículo 40: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda de la mano y se fue hacia el filisteo. O sea, traía piedras y traía su honda. ¿Sí se acuerdan qué es una honda? ¿Sí saben todos qué es una honda, verdad? Pues yo ahorita, si me dan una honda, yo no sabría ni cómo moverla, porque yo no sé, pero dicen que es una cosa así como que la avientan, ¿verdad? Y entonces con eso él dice: con esto lo voy a ahorcar a este cuate. Pero él con eso, imagínate nada más con qué armas ellos traían en aquel tiempo. Fíjate nada más, esta foto está excelente porque
lo podemos ver aquí cómo van las cosas. Y entonces vemos cómo David aquí va caminando. En el versículo 41 dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. O sea, el filisteo no venía solo, traía un escudero. O sea, fíjate muy bien las palabras y todo lo que aquí está escrito. No venía solo, venía con un montón de gente, pero aparte traía un escudero, alguien que lo estaba acompañando. Dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, o sea, se burló de él, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, David era un cuerazo de hombre, dice, por lo que dice aquí. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? En el versículo 43 dice: y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David le dijo: tú vienes a mí, esta palabra es fuerte, tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjate las palabras de David. Yo vengo en el nombre del Señor y tú vienes a provocar a la gente de Israel. Y entonces le dice, fíjate, aquí le está dando una profecía David: el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Quiero que observes por favor las palabras, la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla y Él los entregará a vuestras manos. Y aquí nos dice que metiendo en el versículo 49, mete su mano David y dice que saca una piedra. Una piedra, traía 5, pero nada más sacó una y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Solo una piedra necesitó, y no creo que era muy grande, porque para que le cubieran en su saquito que traía, pues eran 5 las que traía. Y con una sola piedra va y le da duro en la cabeza. Quiero que veas esto. Y entonces corrió David en el 51 y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ello, ¿qué? La cabeza. Y cuando los filisteos vieron al paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Fíjate, todas las palabras que están aquí las vamos a analizar más o menos en un ratito. Pero fíjate nada más. Y en el versículo 54 dice: y David tomó otra vez, ¿qué? La cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y así nos habla de que David venció a Goliat. Hay una parte en la escritura que no es muy sencillo de entenderlo a veces. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 habla de lo que es el primer evangelio. Se le llama el protoevangelio, se le llama en teología. Los que hemos estudiado un poquito de teología, se nos ha enseñado que aquí este es un protoevangelio, es una parte primero que se habla del evangelio. En Génesis 3:15, si tú vienes conmigo, cuando el hombre peca y el hombre muere, en el Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, el hombre muere porque desobedece el orden de Dios, que no comiera de aquel árbol, y es cuando muere Adán. No puedo decir cayó, no puedo decir Adán cayó, porque no cayó. Adán murió espiritualmente, siguió vivo hasta los 900 y tantos años, pero vivo nada más en su carne, porque espiritualmente Dios nunca le volvió a hablar, porque nunca se arrepintió de lo que hizo. Jamás la comunicación entre Adán y Dios nunca se restableció, porque Adán nunca se arrepintió. Adán nada más aceptó que él
y su mujer habían hecho algo que no era correcto, pero jamás se arrepintió, jamás le dijo a Dios, Señor, perdóname, no me fijé, la mujer y le echó la culpa a la esposa. Pero aquí en Génesis 3:15 Dios manda, desde aquí ya está mandando la solución para el problema del hombre desobediente, del hombre muerto. Aquí le está diciendo, 3:15 dice, y pondré, está hablándole a la serpiente que hizo caer a Adán. Y Dios le está hablando a la serpiente. Fíjate bien conmigo, ven conmigo para que veas esto. Génesis 3:15 le está hablando a la serpiente y le dice, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y a la mujer. La mujer, estamos hablando de donde iba a venir Jesucristo. Y estamos hablando muchos años antes, aquí ya está Cristo. Y entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente y la simiente suya, la simiente de la mujer, que es Jesucristo. La simiente de la mujer es Jesucristo, que un día iba a venir en carne como persona, muchos años después, pero Jesucristo ya estaba en espíritu, porque Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo son los mismos. Dice, esta te herirá en la cabeza. Esta es la simiente de la mujer, es la que te va a herir en la cabeza. Esta quiere decir Jesucristo. ¿Sí estamos claros? No sé si me estoy explicando. Esta te herirá en la cabeza, le está diciendo a la serpiente, te va a herir en la cabeza y tú lo vas a herir en el calcañar, o sea, en el talón. Pero está hablando aquí que te van a herir. Aquí entonces estamos hablando que aquí Dios está dando una profecía muchos años antes, que ni sabían que existía Jesucristo. Los del Antiguo Testamento no sabían que había un Jesucristo. Dice que el ángel del Señor acampaba alrededor de los que le temen, venía, iba, y se sabe que el ángel del Señor siempre fue Jesucristo, que después vino como persona. Y aquí es una profecía donde un día el diablo iba a ser vencido porque se le iba a dar en la cabeza. Y si tú te fijas lo que acabamos de leer, ¿en qué le dieron al Goliat? En la cabeza. ¿Te fijas? Y varias veces lo repite, en la cabeza, en la cabeza. Le está dando duro en la cabeza. Ahora te voy a decir algo. Vamos a ver el análisis que yo hice de todo esto que estamos hablando, pero de una manera distinta a la que en otras ocasiones nos habían enseñado o lo habíamos visto. Nosotros vamos a ver cómo en la Escritura dice que había muchas sombras y figuras de que venía Jesucristo desde el Antiguo Testamento, que ellos nunca lo supieron. Pero si nosotros nos ponemos a leer el Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta que Jesucristo está implícito desde el primer versículo. En el primer versículo dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en Apocalipsis, ¿qué dice? Jesucristo dijo, yo soy, ¿qué? Principio y el fin. O sea, desde el primer versículo de la Biblia se está hablando de Jesucristo. Él es el principio, o sea, Él siempre estuvo. Y si tú vienes conmigo al libro de Juan 5:39, fíjate lo que dice. Y en el 46 también dice, escudriñad las Escrituras. Aquí está hablando Jesús. Jesús les está hablando a los fariseos de aquella época, que se las sabían todos. Ellos sabían perfectamente, hasta de memoria, el Antiguo Testamento, como ahora se lo saben los judíos, muchos. El Antiguo Testamento se lo sabían de memoria. Y Jesucristo les dice, ustedes son los que enseñan las Escrituras al pueblo, y yo estoy enfrente de ustedes y no me conocen. Y todas las Escrituras dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Dios no tenían idea de que Jesucristo era el Hijo de Dios, que iba a venir el Mesías profetizado. Y podemos ver esto, dice, escudriñad las Escrituras, está diciéndole Jesús a los fariseos, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí te fijas? Las Escrituras hablan de mí, dijo Jesucristo. Si tú conoces las Escrituras, me vas a conocer a mí, porque ahí estoy yo implícito desde el principio. Pero ellos no le entendían, no sabían, se la sabían de memoria, pero nada más la tenían en la mente. Y por eso le dice, testimonio.
Y en el versículo 46, también aquí en Juan 5, dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo vas a creer en mi palabra? No le creían que él era Jesús. Y ahorita siguen igual. Los judíos que viven allá y donde vivan, ellos aquí y en todas partes, no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías que estaba anunciado. Y entonces aquí en este capítulo 17 que acabamos de leer, vemos que es una representación espiritual del Evangelio. Pero nosotros siempre lo habíamos visto, o la gente lo ve, que David y Goliat, David es el bueno y Goliat es el malo, y que Goliat vienen siendo los problemas de la vida, ¿verdad que sí? Así nos lo han enseñado. No, es que el Goliat son los problemas, mira, aviéntale con la cabeza una piedra, ese problema se va a ir así como se murió Goliat, pero no es así. Vamos a hacer un pequeño análisis de esto, vamos a comparar a David y a Goliat y al hombre. Número 1, vamos a ver, David viene siendo en este capítulo 17 una figura de Cristo. David viene siendo una figura de Cristo. Dice la escritura que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y de David viene toda la genealogía de Jesucristo. David viene siendo parte de la genealogía. Si tú vas al libro de Mateo capítulo 1, te vas a encontrar que viene de la genealogía de David. Ahí está implícito Jesucristo, de dónde viene él. Y entonces aquí vemos que David aparece como alguien que puede enfrentar a un gigante, y esto se refleja de esta manera. Aquí lo vamos a ver, o sea, que parecía pequeñito, parecía un ser insignificante, sus hermanos no querían que fuera a pelear. ¿Tú qué vas a hacer con él si no vas a poder con ese gigante que nadie ha podido con él? David viene siendo una sombra de Cristo. Cuando viene Cristo, ¿qué le dijeron los fariseos? ¿Se acuerdan? ¿Tú quién eres? Si eres el hijo del carpintero, ¿tú quién vas a ser? Y él decía, yo soy el hijo de Dios. ¿Tú quién eres? Se reían de él, se burlaban de él. ¿Alguna vez, te pregunto, alguien se ha burlado de ti porque les hablas de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Nosotros, mi esposo y yo, tenemos años de estar en las cosas del evangelio, y sabemos que si se burlaron del Señor, seguramente se van a burlar de ti. ¿Traicionaron al Señor Jesucristo? ¿Alguien lo traicionó? Claro que sí. Te van a traicionar alguna vez. El Señor Jesucristo tuvo 12 que fueron los más cercanos, pero tuvo muchos más discípulos. Lo dice la Escritura. Pero cuando Jesucristo les hablaba de lo que es la verdad del evangelio, dice que muchos desde entonces se fueron atrás. Y entonces voltea Jesucristo ahí en el libro de Juan 6, ahí está, donde Jesús les está hablando la palabra. La palabra es fuerte, la palabra es dura, a veces no, dices, ¿cómo? Y dice que muchos se fueron. Y entonces les dijo, ¿también ustedes se quieren ir? No, Señor, fue cuando dijo Pedro, ¿se acuerdan? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces se quedó Pedro, todos ellos se quedaron con él. Pero eso es parte de la vida de Jesús. Jesús, en el momento más duro de su vida, que fue cuando lo colgaron en la cruz, ¿qué es lo que pasó? No había más que uno de sus discípulos. Y mira que, ¿se acuerdan de los 5,000? ¿Dónde estaban? ¿Sí se acuerdan? Los 5,000 que les dio de comer, que los sanó, que había tantísima gente que lo seguían, porque la gente busca que le den, que les diera de comer, que les diera los milagros, que los sanara, que les diera. Pero ya después de sanados se fueron, después de comidos se fueron. Y entonces dice la Escritura que cuando él muere ahí colgado en aquella cruz, lo único que vio era su mamá y al apóstol Juan. Yo creo que es triste eso, ¿no? Yo pienso que él se ha de haber puesto triste de ver que no había más que uno. En el momento más duro se fueron todos. ¿Dónde estaban sus discípulos? Los más amados que él tenía, ¿dónde estaban? Y entonces nosotros podemos ver que David fue el único que pudo haber enfrentado
aquel filisteo. El filisteo representa el pecado. David representa a Jesucristo. Es una guerra contra el pecado que trajo Jesucristo siempre. Ningún ser humano pudo vencerlo y se hicieron intentos, pero nadie pudo porque era muy fuerte. El filisteo aquel era tan fuerte que nadie podía terminarlo hasta que vino David. Así como David salió al campo cuando nadie podía hacerlo, así vino Cristo al mundo cuando el hombre no podía salvarse solo. Jesucristo viene siendo la manera en que Dios mandó para que tú fuéramos salvos, para que tú y yo no perezcamos y no muramos en el intento. Dice la Escritura que Jesucristo vino a presentarnos al Padre, entre otras cosas. Él vino a darnos a conocer al Padre, de donde Él salió. Y entonces aquí podemos ver en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 6, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los sucios. Número 2, vamos a ver. Goliat fue un símbolo del pecado del hombre muerto espiritualmente. Eso era Goliat. No era más que el pecado y Jesucristo enfrentándose al pecado que vino para destruirlo y colgarlo. Goliat dominaba en aquella época y hacía que se intimidara el pueblo de Israel. Y espiritualmente esto representa, número 1, el pecado, representa la condenación del hombre, representa el poder que esclaviza el hombre, representa el temor. ¿Vieron cuánto temor había en la gente? Cuando la gente vive en una vida de pecado, la gente tiene miedo. Platicaba yo con alguien sobre una persona que lo mataron, creo. Un hombre violento, un hombre malo, muy famoso, que hace poco tiempo murió o algo así. Y se encontraron por ahí lo platicamos alguna vez, que en su casa se encontraron muchas cosas religiosas, cristitos, Biblias, se encontraron monitos, cosas y escritos, cosas escritas de que este hombre, que era muy malvado y que hizo cosas malas, tenía mucho miedo. Vivía con miedo, no podía dormir, le encontraron muchas pastillas para dormir, no podía, o sea, eso es parte del pecado. ¿Sí está claro? Cuando hay pecado, tú no puedes dormir, no estás a gusto, la gente no tiene paz, no hay paz para aquel que no está en el Señor. Y este hombre hablaban de que era un hombre que tenía enfermedades, muchas enfermedades tenía y especial, X enfermedades que tenía. Y hablaban de que tenía muchas inseguridades, pero ante la gente que lo conocía, él era un hombre pues valiente, ¿verdad? Pero sin embargo no era así. En el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El filisteo representa ese pecado de lo que está destituido de la gloria de Dios, y viene Jesús a pegarle en la cabeza porque tenía que ser eliminado. Tu pecado y el mío fueron clavados en la cruz del Calvario, y tú y yo fuimos para estar limpios delante de Él. Número 3, Israel es la representación de la humanidad incapaz de salvarse. Y lo seguimos viendo hasta el momento, ¿verdad? La gente que conoce gentes israelitas, no, la mayoría, aunque hay cristianos por ciertos lugares, pero la mayoría no quieren saber nada de Dios, nada de Cristo, no quieren saber nada. El hombre no reconoce que necesita volver al Señor. Entonces tenemos que ver. Número 4, cuando David vence al gigante en representación del pueblo, David peleó solo y la victoria fue para todo Israel. Se pusieron felices todos cuando muere este grande hombre. Jesús también peleó una batalla que nosotros no podíamos pelear. Él era el único que podía pelear esta batalla y Él lo hizo. Cuando Él venció, la victoria se volvió tuya y mía. Por eso aquí le llamamos, esta es la gran
victoria cuando Jesucristo venció en la cruz. Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo está clavado en la cruz del Calvario, tus problemas, tus situaciones, tus pecados, pero tú tienes que venir a creerlo. Número 5. Después de la victoria, todos celebraron el triunfo. Dice que todos se pusieron felices porque ya hubo una victoria. Tú y yo debemos estar felices sabiendo que el Señor está con nosotros en todo momento. Cuando Goliat cayó, todo Israel corrió a perseguir. Se fueron por debajo de la mesa los filisteos. De tal manera que así es como se va el pecado de nuestras vidas. David gana la batalla y el pueblo disfruta la victoria. Jesucristo ganó la batalla en la cruz y tú y yo celebramos la victoria que Él la ganó. Esa batalla la ganó en la cruz del Calvario, y tú y yo por Él somos salvados. Tú y yo por Él somos unas nuevas criaturas. Y vamos a comparar por último, espiritualmente, y vamos a resumir. En la historia, David era, y el significado espiritual en la historia del Antiguo Testamento era David, y ahora es Cristo. En aquella época era Goliat, y ahora es el poder del pecado, era lo que realmente representa. En el antiguo pacto que estaban acá, Israel estaba temeroso, y en el nuevo pacto es una humanidad incapaz de salvarse sola. En el antiguo pacto, la batalla de David, y en el nuevo pacto, la obra de Cristo en la cruz. En el antiguo pacto, la victoria del pueblo, y ahora nosotros tenemos la salvación recibida. Y nosotros podemos ver que así como David venció al gigante en lugar del pueblo, Cristo venció al pecado para que toda la humanidad fuéramos libres. Nada hay que te pueda condenar. Nada hay que tú hayas hecho que el Señor no pueda perdonarlo. Nada hay. El Señor venció a todas las potestades, a todas las cosas que vinieron en contra de nosotros, y Él venció para que tú y yo fuéramos libres y para que tú y yo caminemos en una nueva vida, porque tú y yo somos nuevas criaturas. Lo viejo quedó atrás. Yo no tengo por qué acordarme de lo viejo, porque lo viejo ya no vive para mí, porque yo soy una nueva creación. Cuando yo he decidido ser parte de la familia del Señor Jesucristo, tú empiezas con un nuevo ADN. Tú ya no perteneces a tu familia de sangre. Yo en mi familia traíamos por ahí algunas cosas de herencias, pero al momento de venir y conocer estas cosas, dije, esas herencias no me corresponden. Una amiga mía decía, mira, mi familia, todos se murieron de problemas de los riñones. Iban creciendo ya de los 50 años para arriba, algunos ya desde los 40, empezaban con problemas de riñones y se morían de problemas de riñones. A algunos les trasplantaron, que pudo vivir un poquito más, pero era un problema de familia, me decía esta amiga. Pero cuando yo vine a conocer esto, me dijo, ahí se detuvo esa herencia que yo traía, se detuvo porque yo decidí caminar en obediencia a mi Señor. Ella ya tiene, pues, como mi edad, ya está bastante grandecita, y pero ella decidió que se iba a cortar ese ADN que ella traía, porque fue suplantado por el ADN del Señor en su corazón, en su sangre, en su vida, en su mente, porque la Escritura habla de la mente. Si tú amas al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu vida, si es tu todo en tu vida, tú ya tienes un nuevo ADN, donde tú ya no puedes vivir sin esto. La palabra, yo no podría vivir ya sin la palabra.
Yo no podría vivir si yo no veo cada día algo de la Escritura. No puedo vivir porque ya es parte de mi ADN. Ya no podemos, mi espíritu y yo ya no podemos pasar un día. 24 horas no pueden pasar sin que no consideremos la palabra de Dios, sin que hablemos con el Señor, sin que le digamos gracias porque habitas en mí, gracias porque estás dentro de mí, porque dice que ahora habita dentro de mí y dentro de ti. Si tú lo invitas, si tú dices, Señor, aquí quiero que estés, yo te invito a que te pongas de pie y que veamos cómo pudimos ver otro punto de vista. David viene siendo una figura de Cristo que venció a la muerte y le dio en la cabeza, como dice desde Génesis 3:15, le dio en la cabeza. Y el evangelio, ¿sabes qué es el evangelio? El evangelio es Cristo. El evangelio es una nueva vida, una vida que lo viejo ya no existe. Yo te invito a que cierres tus ojos y le digas conmigo: Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio que en la cruz dejaste colgados todos mis pecados pasados, todas las enfermedades de mi familia, Señor, todas las cosas que yo vengo cargando, porque todos traemos algo de herencia familiar. Muertes repentinas, accidentes, enfermedades, pleitos, divorcios, enojos, cosas terribles que traemos todos de una manera o de otra. Pero el día de hoy, dile: Señor, yo decido, Señor, decido estar contigo para que vengas tú a habitar. Te abro las puertas de mi habitación, de mi casa, de mi corazón, para que vengas y habites y vivas dentro de mí. Díselo, gracias porque habitas aquí, Señor. Yo te pido que ahora que yo ya soy salva, soy salvado, mi alma tiene que ser renovada. Te pido que renueves mi alma, la hagas nueva, y esto va a ser un proceso, pero yo lo deseo, lo tengo que desear con todo mi corazón, lo sé, para que tú vengas a mí. Tú vienes con aquellos que tienen hambre y sed de justicia, y en este día, Padre, en esta noche, yo te doy las gracias porque tú me has aceptado en tu reino, y te pido, Señor, que trabajes conmigo y a través de mí para que otros vengan a tu reino. Padre, que mi vida sea una vida agradable a otros, para que también quieran y deseen estar contigo, mi Señor. Que otros también quieran lo que tú has dado a mi vida, para que otros también disfruten de esta nueva vida que solamente tú la das. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque sé que en el paquete de que tú vives conmigo, de que tú estás a mi lado, tú puedes sanarme, puedes limpiarme, puedes ayudarme. Tú me das amor, me das gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Me das todas las cosas que yo necesito, porque tú eres mi Dios y mi Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos el domingo.